Mil gracias a todos por su interés en nuestra charla. Veo muchos nombres conocidos por acá. De verdad, un gusto, de verdad. Juan Pablo Alonso de este lado, consultor de desarrollo de negocios de Portafolio 360 y seré, básicamente, estoy aquí básicamente como soporte, ¿verdad? Básicamente para ayudarles con lo que estén necesitando. Aquí les pongo, hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno verte, Jazmín, de verdad, un gusto saludarlos a todos. Como se darán cuenta, hubo un pequeño protocolo para entrar, un poco distinto. Bueno, básicamente por tema de robustecer la seguridad, la entrada a Zoom, hubo ese pequeño protocolo, sí. Una reunión configurada de forma que solamente pueden entrar los participantes autenticados, pero ellos al entrar al encuentro les fue requerido hacer un sign-in en Zoom, un poquito extraño, pero es bueno que pongamos ahí en práctica esas competencias digitales de ese nuevo normal que ya todos sabemos, esta transformación digital un poquito forzosa como nos ha traído. Bueno, como se habrán dado cuenta, aquí les agradecemos de verdad que por favor coloquen, como bien están haciendo, que coloquen en el display name, pongan su nombre y su apellido. Como creo, me parece que se habrán dado cuenta, hemos inhabilitado las cámaras y los micrófonos. Para eso mismo, para que cuando entren, algunos seguro entran un poquitín más tarde, todavía siguen entrando, vamos por 56 participantes, a veces se genera un poquito de ruido, pues no sé, hemos bloqueado los micrófonos, y las cámaras. Sin embargo, pueden interactuar entre ustedes, como bien están haciendo, a través del chat. Del chat yo también estaré atento a las preguntas que necesiten, a las preguntas que coloquen aquí. Sí. Vamos a dar unos minutitos más a que se terminen de inscribir. Sé que hablamos de 4:30. Todavía estamos, yo entiendo, Carlos, que si no me equivoco, puedo iniciar. Para respetar la puntualidad de los participantes, podemos darle unos minutitos, pero no tantos. ¿Qué consideras? ¿Cómo lo ves? Creo que estás en mute. Sí, ya. Podemos ir arrancando. Entiendo que sí, tenemos ya 58 personas. Estamos conectados aquí y, como tú dices, por respeto y agradecimiento a esa puntualidad y a ese interés de estar esta tarde con nosotros. Buenísimo. Bueno, como en la intro, mi nombre es Juan Pablo Alonso, consultor de desarrollo de negocios de Portafolio 360. Como algunos saben, tuve la oportunidad de contactarlos directamente o ya hemos estado en reuniones, en otros eventos. Hemos venido conversando durante un tiempito sobre temas de transformación digital y siempre en Portafolio siempre hacemos la recomendación, mucho antes de la pandemia hablamos que la transformación digital es algo estratégico de la empresa que debe hacerse al ritmo y dimensión de cada una. No es un copy-paste, es algo muy de ustedes. Ahora, ¿qué sucede? Con la pandemia, el COVID-19 ha dado un golpe sobre la mesa y ha cambiado un poquito el escenario y muchas empresas han incursionado en lo que sería una transformación digital forzosa. Es por esto que esta charla, la nueva ruta del talento, hemos decidido hacer este encuentro en la tarde de hoy con un enfoque muy hacia personas. Es cierto que en el quórum tenemos perfiles de marketing, perfiles de operaciones, incluso es probable que tengamos algún perfil de tecnología. La transformación digital nos vincula a todos. Sí es cierto de que el quórum, la conversación la centraremos en personas, en la gestión del talento, y para eso
contamos de verdad con la participación de dos excelentes conferencistas, facilitadores, que me enorgullece que forman parte del equipo de Portafolio 360. El señor Carlos Junen, muchos lo conocen, porque de verdad que generó un interés inmediato al decir, oye, Carlos Junen, la nueva ruta del talento. Bueno, pero consultor y estratega empresarial, ha coordinado y dirigido más de un centenar de proyectos de desarrollo y consultorías en empresas privadas e instituciones del sector público, siendo además coach y mentor de decenas de directivos, ejecutivos, funcionarios y empresarios. Autor de libros, que me parece interesantísimo, Temas gerenciales, en el 2003, un modelo integrado para la ingeniería organizacional en el 2018 y Líder Acción, desarrollando el liderazgo de alto impacto en el 2019. Co-creador de la herramienta Acelerador de Procesos Mentales, APM, la metodología IDEAR y una serie ahí que Carlos, de verdad que si no, se nos va la hora solamente hablando del perfil de Carlos Junen. También contamos la tarde de hoy con Rosario Aróstegui. Interesantísimo, interesantísimo. Facilitador y consultor empresarial con maestría en programación neurolingüística, certificada como coach con metodología Colinde, certificada en esquemas mentales, certificada como facilitadora de dinámicas por HERSA y junto a Teams, certificada por Momento Cero en la metodología Aprender Jugando para el desarrollo de competencias emprendedoras. Está en proceso de certificación de Point of View y es facilitadora en temas de comunicación, liderazgo y servicio. Sin embargo, hoy invitamos a Rosario por una competencia bastante particular. Rosario es especialista en la detección de necesidades de formación y diseño de programas de desarrollo con grandes proyectos en empresas de servicio, manufactura y educación. Tenemos dos facilitadores de muy primer nivel, Carlos y Rosario, y bueno, y ahora sí ya les doy la palabra, porque ¿quién mejor que ellos para contarnos sobre este escenario que nos ha traído el COVID-19 en la gestión del talento y cuál es esta nueva ruta? ¿Cuál es esta nueva ruta? Respondiendo a la pregunta, ¿qué necesito y cómo dar prioridad para un mejor uso de los recursos? Adelante, Carlos. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, y gracias a todas las personas que se dan cita con nosotros esta tarde, que nos acompañan aquí, que acudieron a esta invitación, a lo que hemos llamado la nueva ruta del talento. Sí, como decía la misma invitación, en nuestro ciclo, en un ciclo de charlas gratuitas que estuvimos haciendo, decíamos que el mundo cambió así de repente y que ya lo que considerábamos normal no volverá. Sí, habrá algo normal, pero eso que vamos a llamar normal y que de repente ya estamos comenzando a llamar normal porque ya nos estamos acostumbrando, lo que antes llamábamos normal no será jamás, y es esto nuevo que estamos viviendo que nos catapulta hacia un nuevo estado, hacia una nueva realidad. Y ahora nos toca replantear los modelos de negocios y el modelo de vida, incluso el estilo de vida. Y ahora tenemos, así de repente, que reinventarnos. Y como dice Gary Kasparov en su libro Cómo la vida imita al ajedrez, dice, mucha gente piensa que si las cosas funcionaron ayer y todavía están funcionando hoy, también funcionarán mañana. Y eso es un error. Una excelente cita de ese libro, Cómo la vida imita al ajedrez. En ese mismo sentido, entonces, yo recuerdo, quizás algunas de las personas que nos acompañan aquí hoy lo recuerden, este libro de Michael Hammer y James Champy que causó furor
publicado en el año 93, Reingeniería. Y como subtítulo en portada decía, olvide todo lo que usted sabe sobre cómo debe funcionar una empresa. Casi todo está errado. Bueno, eso era 1993. Ha pasado muchas cosas de allá para acá, ¿verdad? Lo cierto es que hoy nos encontramos en el 2020 y encontramos que esta frase hoy vuelve a ser vigente. Quizás con mayor impacto que en 1993. Quizás hoy esto es más cierto que en 1993. Y la realidad es esa. Casi todo está errado porque todo cambió. Y los modelos, como decía Kasparov, lo que funcionaba y hoy funciona, ya no va a funcionar mañana. Y esto es un cambio de paradigma. Esto es un cambio de paradigma y como dice Joel Arthur Barker, cuando un paradigma cambia, todos volvemos a cero. Todos estamos en la tabula rasa. Tenemos la mesa vacía y el papel en blanco. Y nos toca, por lo tanto, crear el nuevo modelo. Un nuevo modelo para este nuevo normal, porque hay nuevas reglas del juego. Y la primera probablemente se llama flexibilidad. Hoy más que nunca se han caído todos los cánones de rigidez en procesos, en estructuras, en estrategias, en mercadeo, en servicio, en todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la vida organizacional. Flexibilidad que viene muy de la mano de la adaptabilidad, de eso que realmente se llama inteligencia, ser capaz de adaptarnos a esas nuevas realidades para tener éxito. Por lo tanto, se requiere agilidad y velocidad para estar por delante de los cambios, no reaccionando a los cambios. Y como hemos visto, con todo lo que ha sucedido con la virtualización del trabajo, que veníamos hablando por años de eso, y de repente nos llega como una necesidad y nos damos cuenta que funciona, necesitamos descentralizar, necesitamos dejar ya más autoridad en las manos de nuestra gente, lo cual implica que tengan más autonomía, pero al mismo tiempo que procuremos y requiramos mayor conexión, mayor integración entre nosotros como seres humanos, como las personas que estamos trabajando juntos, como el equipo de trabajo, pero también con el mercado, con el cliente, con proveedores, con las familias de nuestra gente que están viviendo una realidad hoy muy distinta. Al mismo tiempo, por lo tanto, tiene serias implicaciones en términos de confianza. Hoy más que nunca, el tejido de la confianza, que es el que fortalece a cualquier equipo, a cualquier empresa y a cualquier sociedad, se requiere mucho más que antes. Confianza. Y la confianza se construye con mucha comunicación, abierta, vertical, horizontal. Pero al mismo tiempo se nos está pidiendo innovación, creatividad, desarrollo de cosas nuevas, cada vez más rápido, más eficientes, más efectivas. Por lo tanto, se necesita un pensamiento transformacional, un pensamiento orientado tanto a esa creatividad como a la solución de problemas, pero de una manera práctica para transformar lo que tenemos por delante y habilitarnos y descansar sobre la transformación digital para que nos habilite en todas las anteriores. Esa transformación digital que también por años venimos pregonando y que muchas empresas entendían que sí, que la estaban llevando a cabo, pero que realmente no, realmente no.
lo que se estaba llamando transformación digital no era. Y en un momentito voy a hablar de eso. Ahora, la pregunta es, pero ¿cómo lo abordo? ¿Cómo afronto esta realidad? ¿Cómo confronto estas necesidades y estos nuevos requerimientos? Bueno, como decía el libro de reingeniería, vamos a comenzar poniendo sobre la mesa la posibilidad de que es hora de olvidar todo lo que pensábamos que sabíamos y funcionaba acerca de las organizaciones y la gerencia, porque puede que todo o la gran parte esté errado. Entonces tenemos que comenzar por recordar y comprender que ante todo, una organización es un conjunto de personas, personas que trabajan juntas, integradas para dar resultados en todos los ámbitos, para dar resultados, por supuesto, para la empresa, obviamente, evidentemente, para el cliente, también para ellos, para la sociedad, para las familias. Entonces, una organización es simplemente eso, un grupo de personas que estamos trabajando en un tinglado que se llama organización, que se llama empresa, que se llama institución, en equipo, como un solo equipo, para lograr resultados. Por lo tanto, lo primero que nos toca a la luz de las nuevas realidades es crear e instalar el ambiente, la cultura, las destrezas, los conocimientos y las actitudes para que nuestra gente pueda lograr estos resultados de forma satisfactoria y vinculante. Bueno, como ven aquí en la lámina abajo, les cuento que esto que voy a presentar tiene su base en este modelo que yo llamé modelo integrado para la ingeniería organizacional. Lo vengo escribiendo desde hace ya un buen tiempo. A partir de ahí es que descansa y desarrollamos nuestras metodologías de consultoría. Fue publicado en el 2018 por la editorial electrónica Book Boom. Y lo que yo le voy a presentar aquí es qué yo haría, cuáles temas yo desarrollaría si yo volviera a escribir el libro. Porque definitivamente todo cambió de una forma tal que yo estoy pensando que yo debería reescribir el libro. Quizás el modelo se sustenta todavía, el que le voy a presentar, pero el contenido para cada uno de los bloques del modelo, en mayor o menor medida, ha cambiado y tiene que ser reescrito. Y lo que nos dice el modelo es, ok, tenemos personas, seres humanos, individuos que se unen para trabajar en equipo para dar resultados. Perfecto. Pero, ¿qué debemos proveerles? ¿Qué necesita esta gente para poder dar estos resultados? Y la primera respuesta creo que es evidente. Una estrategia para definir el futuro que quiero crear y los resultados que quiero conseguir. Es lo primero que yo requiero, definir esa estrategia. Ahora bien, a la luz de las realidades de hoy, esta estrategia tiene que replantear radicalmente los fundamentos sobre los cuales se sustenta la propia razón de ser del negocio. Es el momento de ver a lo interno, a lo profundo, de ver hacia el futuro, de ver el espíritu de la organización y preguntarnos si todo lo que nos hemos planteado quizás por años, por décadas, todavía se sustenta, se sostiene y tiene sentido a la luz de estas realidades. Claro, manteniendo una claridad en la esencia de la filosofía central. Nunca como ahora
ha sido tan necesario que las organizaciones tengan muy claro por qué, para quién existen, por qué surgieron, por qué fueron fundadas, cuál es su filosofía, cuál es su centro. Por supuesto, lo que se habla desde hace décadas de planificación por escenarios, que en muchos escenarios de planificación se había visto como algo opcional, es el momento de incorporarlo como algo normal, estándar. O sea, la planificación por escenarios ya no es una opción, es una imperativa, porque no solamente por lo que hemos visto que ha pasado y cómo ha impactado y cómo a mucha gente y a muchas instituciones y empresas lo tomó desprevenidos y por sorpresa, sino porque cada vez las situaciones se van a presentar de esta manera más rápido y posiblemente con mayor impacto aún. Por lo tanto, existe una cantidad de necesidades nuevas en las personas, en los grupos, en las sociedades, en los mercados. Y la empresa tiene que conectar estratégicamente con esas nuevas necesidades de todas esas personas, mercados y otras instituciones que son o pueden ser nuestros clientes. Surgen necesidades nuevas que crean mercados nuevos. Y por ello debemos conectarnos con esos nuevos mercados. O sea, tu cliente de ayer ya no es el mismo, porque en virtud de las nuevas necesidades que han surgido por las nuevas oportunidades, por las nuevas situaciones, por, por los nuevos problemas que tienen que enfrentar, por las nuevas alternativas, por los nuevos estilos de vida, ya ese cliente es otro, porque su necesidad cambió. Y probablemente si te quedas pensándolo, imaginándolo, como cuando lo conociste, vas a estar dirigiéndote al cliente que no es. De nuevo, piensas que ese es porque era tu cliente hace 6 meses o un año, pero sus circunstancias y necesidades han cambiado tanto que ya es una persona, un ser, una institución totalmente distinta, con necesidades totalmente y radicalmente nuevas, distintas, que para ti pueden ser oportunidades de servicio, de producto, de vinculación, de atención. Ahora ya tenemos las estrategias, pero ¿para qué nos sirven? Recordemos que la estrategia nos sirve para crear el futuro. Por favor, recordemos que el arte de la estrategia, que la esencia de la estrategia es crear la nueva realidad, y esto en lo personal funciona igual, la nueva realidad en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestro departamento, en nuestra sociedad, de acuerdo con una visión, con una aspiración y con un plan. Pero para crear el futuro y para poder crearlo, hay que imaginarlo, hay que diseñarlo y hay que conectar con esa realidad que está ahí y que probablemente no estemos aquilatando en toda su dimensión. También recordemos que la estrategia no se trata de decir por qué no, por qué esto no va a funcionar, por qué esto no es así, por qué las cosas no se pueden cambiar, que he visto mucho de eso en ejercicios de estrategia con diversas empresas, personas, ejecutivos, a veces incluso los mismos fundadores, dueños, accionistas, que, que gastan y pierden cantidad de tiempo diciendo por qué no. Tampoco se trata de hacer espacio, lo espacio posible. Bueno, lo que pasa es que dentro de lo posible tenemos que ser realistas. No, la estrategia se trata de buscar por qué y cómo sí se pueden hacer los planteamientos de esa creación de futuro y luego hacerlo todo junto,
hacerlo posible. De eso se trata la estrategia, de articular las acciones para conseguir esos resultados. Pero ya que tenemos la estrategia, ¿qué necesitamos entonces? Procesos. Sin procesos, la estrategia es un papel que sobre la mesa o en la gaveta, guardado y escondido, haría exactamente lo mismo. Es a través de los procesos que podemos materializar la estrategia en la operación y en la gestión del negocio. Y esos procesos hoy, ante todo, necesitan agilidad. Necesitan un replanteamiento desde cero. Deben estar habilitados sobre transformación digital, conectando con el cliente o el usuario. Los procesos deben estar orientados a clientes y usuarios con una virtualización total focalizada en el cliente. Y lo que estamos hablando aquí va más allá del simple cambio en la forma. Por favor, cuando hablamos de esto, de la transformación de los procesos, de la transformación digital, no estamos hablando de poner un software nuevo. Como alguien me dijo cuando estábamos hablando, sí, yo le decía, ahora en este momento en tu industria es importante, plantea la transformación digital, porque es un sector donde los procesos son muy complejos y depende todo precisamente de esa agilidad y de esa interconexión. Y la persona me dijo, sí, sí, ya estamos cambiando el software, ya estamos cambiando el ERP. No estamos hablando de eso. De hecho, la transformación digital comienza en los procesos. La magia de la transformación digital reside en comprender que yo debo replantear todo desde cero, como si fuera nuevo, que de hecho lo va a hacer, habilitado en las capacidades tecnológicas de hoy día, como yo lo haría totalmente nuevo, basado en la tecnología. Y eso impone en la gente un cambio radical en las capacidades, en las competencias, en las actitudes. Tampoco se trata de ponerle tecnología al proceso que ya existe, para nada. Y seguro ustedes han tenido cantidad de experiencias ahora con empresas que se han transformado, entre comillas, digitalmente, que lo que han hecho es ponerle una tienda virtual al mismo proceso de atención física. Entonces, ¿de qué te sirve ponerme un proceso de atención virtual para entregarme en 2 semanas? Aquí, localmente. No estoy hablando de Amazon. Estoy hablando de aquí, localmente. Yo lo recibo más rápido de Amazon, probablemente desde China. Y entonces me pides 2 semanas para entregarme. ¿Cómo puede ser? O otras empresas que han habilitado tiendas virtuales, tú haces la transacción y te queda en el aire y te dice, su pedido será atendido en las próximas 48 horas. Y de repente a ti no te llega nada. Y sencillamente eso que solicitaste nunca llegó. Ni un mensaje, ni un correo, ni los artículos que pediste, ni absolutamente nada. Se perdió en el ciberespacio. Mejor no pongas la tienda, porque ahora tu reputación se está viendo muy, muy afectada, por supuesto, negativamente. Y ya que tienes los procesos, es hora de pensar en la estructura. La estructura sigue a los procesos. Las estructuras organizacionales existen para que los procesos puedan fluir para materializar la estrategia. Ahora, ¿cuáles son esos nuevos elementos de la estructura? Bueno, ante todo hay que decir adiós a las jerarquías verticales. Adiós, adiós, jerarquía vertical. Finalmente, después de tantos años también predicándolo, llegó el momento. Con procesos ágiles, integrados, estrategias de innovación continua,
de flexibilidad, habilitados en transformación digital, las estructuras con jerarquías verticales, sobre todo esas que tienen niveles y niveles y niveles y niveles, hay que guardarlas en el olvido, quizás para nunca volverlas a recordar en el resto de nuestras vidas. Hoy necesitamos estructuras planas. Yo he estado trabajando con empresas de miles de empleados, donde probablemente terminemos con no más de 3 niveles y cuidados y menos de supervisión y gerencia. Estructuras más planas, porque ahora el alcance de supervisión de cada líder tiene que expandirse horizontalmente, porque la gente va a tener que ser, y ya lo vimos antes, tiene y está siendo más empoderada, más autónoma, unas estructuras con mayor confianza, la delegación, etcétera, lo que hablábamos al principio, demanda de estructuras planas. De lo contrario, vas a colapsar. Por lo tanto, pocos niveles, fundamental, pero alta accesibilidad también. Poder acceder a mi líder, poder acceder a la persona que me supervisa, poder acceder a la información que hay en la estructura, poder acceder a otras personas, poder acceder a otras áreas, poder trabajar en equipo de una manera más natural y más espontánea a través de los procesos para conseguir los resultados. Por lo tanto, adiós a las jerarquías verticales, bienvenida a las estructuras en forma de red, donde la interconexión entre áreas y personas a través de los procesos y con el fin de lograr la mejor ejecución de ellos es la norma, es la regla. Esto también quiere decir, por lo tanto, que estas estructuras deben habilitarse digitalmente, focalizadas hacia el proceso. Y ahí le damos la bienvenida a nuestra amiga la tecnología. Y también en la tecnología hay nuevos elementos que considerar. Para comenzar, accesibilidad. Ahora la gente necesita tener acceso a la tecnología. Ahora sí es verdad que el Internet no puede fallar, pero también seguridad e integridad de información. Y al principio Juan Pablo hablaba de todo el protocolo que pusimos en práctica para entrar a la reunión. Bueno, tenemos que garantizar que su participación aquí es segura también y que estamos en una plataforma y en un ambiente seguro. Es una herramienta clave para la transformación, pero la tecnología ahora debe personalizarse. Cada quien debe sentir que su ambiente, su interfase, todo lo que tiene alrededor para trabajar está acomodado y ajustado a su estilo y a sus necesidades. Al mismo tiempo, integradora. Ahora que estamos en nuestras casas, muchos de nosotros trabajando, la tecnología debe servir para integrarnos como equipo, aun cuando no estemos físicamente en el mismo lugar. Y por supuesto, conectada con los procesos y la estructura para apoyar directamente a la estrategia. Y ahí están los medios. Sin embargo, necesitamos de 2 elementos más para completar el modelo. El liderazgo. Ante todo, el liderazgo también tiene que cambiar, por lo tanto. Hoy se necesita más empoderamiento, mayor delegación y descentralización, porque como hemos dicho, nuestra gente debe trabajar y está trabajando con más autonomía. Por lo tanto, el líder tiene que ser un apoyo y un coach y saber hacerse presente aún ausente. Este es el momento de ser más humano y al mismo tiempo tener un mayor enfoque hacia los resultados, con una retroalimentación continua para que la gente sepa que también está haciendo las cosas, que también está logrando los resultados. Y mirándolo desde esta perspectiva, resulta evidente
darnos cuenta que en este modelo la cultura debe cambiar. Y como dice Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia y a todo lo demás, por lo tanto. Por lo tanto, se requiere un cambio en la cultura organizacional. Debemos pasar ya y trascender al cumplimiento y hasta el compromiso para construir una cultura fundamentada en la confianza. Porque es sobre ese tipo de cultura fundamentada en la confianza que podemos conseguir la vinculación emocional que garantiza la identificación de nuestra gente con nuestra empresa, con nuestras estrategias, con sus compañeros, pero sobre todo con los clientes, con los resultados y con su propio desarrollo. Una cultura que debe ser muy abierta, con comunicación permanente, con transparencia y que fomente el emprendedurismo desde adentro, con esa autonomía, con esa necesidad de innovación, con esa delegación, con esas estructuras más planas, fomentar el emprendedurismo desde dentro y permitir y fomentar y casi exigir la iniciativa con informalidad productiva. Señores, vamos a terminar esto de andar en saco y corbata. Esto no tiene sentido. Vamos a dar lugar a esta informalidad productiva. Ya se acabaron los oficios y los memorándum. Vayamos al punto. Los discursos de líderes y todas esas cosas, eso pasó a la historia. La gente quiere saber qué, cómo, cuánto, cuándo, dónde, por qué, para qué y dónde estoy yo en esa película. Rápido, fácil, directo, sin adornos, con calor humano y con metas claras. Con una cultura así, vamos entonces a poder integrar todos los demás elementos de la estrategia, los procesos, la estructura, la tecnología y el propio liderazgo. En definitiva, lo que estamos diciendo es, comienza con una estrategia integral, pero desde cero, tabula rasa, papel en blanco, mirando al futuro y a las nuevas realidades, a las nuevas opciones y las nuevas oportunidades. Pon a descansar esa estrategia sobre la transformación digital, la cual requiere una transformación radical de tus procesos. A su vez, esto solo se puede hacer con una transformación en el liderazgo y todo lo anterior debe dar lugar a una transformación cultural profunda, real, duradera, permanente. Esto implica cambio, esto implica dejar atrás muchas cosas, esto implica aprender. Y aprender es un proceso. Y el proceso de aprendizaje comienza con la conciencia de la propia ignorancia. Ahí también es importante que comencemos de cero. Si nos sorprendemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pensando eso ya lo sé, yo sé cómo se hacen las cosas. Yo estoy seguro de que es así. Yo me sé esto mejor que nadie. Probablemente estemos quedándonos en ese mundo que ya no existe. Porque recordemos que tus éxitos pasados no garantizan en momentos como este absolutamente nada, como dijo Joel Arthur Barker, porque los paradigmas cambiaron y todos hemos vuelto a cero. Pero definitivamente es un proceso de aprendizaje,
un proceso de aprendizaje y el proceso de aprendizaje tiene muchas aristas. Y para crear todo ese proceso de desarrollo, de transformación del ser humano, de instalación de las nuevas competencias y actitudes que se requieren, yo no soy la persona para conversar de eso. Por ello, en este momento, entiendo que es la hora de pasarle el control, los micrófonos, a mi querida Rosario, quien va a estar entonces diciéndonos, ¿y cómo hago esto en la organización hacia mi gente? Gracias, Carlos. Y saludo a todos. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo también me he estado disfrutando esta parte y viendo a algunas caras conocidas por ahí. Qué bueno que nos acompañan. Y la invitación fue a hablar de la ruta del talento. Y bueno, hablar de la ruta del talento, y entonces Carlos se la pasó hablando de la estrategia y de la cultura y de la tecnología. Pues sí, es que si nosotros no tenemos claro hacia dónde vamos, no sabemos qué hacer con nuestra gente. Entonces el primer paso es precisamente que para definir una ruta, y tengo esta imagen de fondo porque ya hoy todo el mundo conoce. Antes cuando uno decía, ¿y cómo llego? Ah, no, que derecha, que izquierda, que no sé qué. No, ahora sencillamente uno dice, abre la aplicación ahí y a ver si encontramos la ruta. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le tenemos que decir a nuestro querido amigo Waze o Google Maps? Básicamente, dos informaciones. Y la aplicación nos dice cómo llegar. Y las informaciones básicas es dónde estoy y dónde quiero llegar. Cuando nosotros le damos esos dos puntos, esas dos informaciones, pues Waze nos ayuda a buscar la ruta, la línea más corta que los une. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Tiene que ver con esa estrategia que Carlos hablaba de la estrategia es para el futuro, pero hoy es el futuro y el presente andan confundidos. Andan en un mismo punto porque estuvimos trabajando una estrategia para el futuro que se nos hizo presente. Y por lo tanto, eso quiere decir que tenemos que andar mucho más rápido implementando lo que veníamos pensando. Dichosos aquellos que ya lo venían haciendo, pero ahora todos tenemos que buscar estar al mismo ritmo. Entonces, cuando hablamos de definir la ruta del talento, estamos hablando de saber a dónde yo quiero llegar, cuándo yo quiero llegar, o sea, en cuánto tiempo quiero estar ahí, porque eso va a definir el acelerador y el uso de los recursos y cómo yo quiero llegar. Eso tiene que ver con qué es lo que voy a cuidar y la calidad de mis resultados. Y tengo que hacerme esas preguntas que se responden en base a lo que Carlos detalladamente explicó y que yo lo traigo aquí sencillamente para retomar que tenemos que tener claro qué queremos como cultura, cuál es la estrategia, cuál es la cultura que va a sostener esa estrategia, y eso es la mirada como empresa. Entonces, luego hablemos de esos procesos en base a la tecnología y la eficiencia. Y por último, y es precisamente el gráfico tiene que ver porque esto es cuando uno va a hablar de diseñar sus procesos de capacitación, es en función de ir viendo las capas de la cebolla. Y la última es la primera que tengo que ver, la que está afuera, hacia dónde quiero llegar, cuál es esa visión que yo tengo de hacia dónde dirigir mi empresa, qué es todo lo que tengo que hacer, como siguiendo el modelo de Carlos, pero allí dentro yo necesito personas que sean capaces de eficientizar esos procesos y estar haciendo bien lo que tienen que hacer donde lo tienen que hacer. Y ahí es donde tenemos que estar bien claros para poder utilizar nuestros recursos que en este momento que estamos viviendo todos tenemos menos tiempo para ponernos al día
recursos económicos más limitados, con otras variables que tenemos entonces que todavía ser más críticos a la hora de priorizar qué es lo que vamos a hacer primero. Entonces, definitivamente esos objetivos claros no solamente es a nivel de la empresa, sino a nivel de cómo yo quiero que funcionen los procesos y qué yo necesito de cada una de las personas que están aquí en mi empresa, ¿no? En la organización. Y ahí, cuando tenemos eso claro, vamos a ser capaces de conectar a las personas con las organizaciones a través de actitudes, conocimientos y destrezas que combinadas hablamos de competencias que tienen que definirse tomando en cuenta el contexto, ambiente y la cultura. Entonces retomo que hay una pregunta que es la misma de la ruta, que esos 2 puntos que decía al principio que le tenemos que dar para definir la ruta, tenemos que hacernos las mismas preguntas en cada una de las capas. ¿Dónde estoy ahora como empresa y dónde quiero estar? Dentro de esa empresa hay departamentos y procesos. ¿Qué está pasando hoy y cómo quiero que sean? Y entonces el colaborador que necesitamos al frente de esos procesos, ¿cómo debe de ser? ¿Qué conocimientos necesitamos que tenga? ¿Qué habilidades y qué actitudes? En función de qué quiero que haga en lo inmediato para luego poder llegar a donde me he planteado como empresa. Cuando hablamos de competencias, hablamos de la combinación de conocimiento, destrezas y actitudes. Y es importante que si nosotros queremos generar un cambio en cualquier momento, necesitamos saber exactamente qué información necesita nuestra gente, cómo es que va a hacer eso que yo quiero que haga y qué tan dispuesto está a hacerlo. Entonces, lo utilizo esto en dos niveles. Estar claros de que para tener personas competentes necesitamos darle la oportunidad de que desarrollen las 3 partes, el saber que necesito, el que tengan la oportunidad de desarrollar su destreza y saber cómo está su actitud, disposición para hacer que las cosas sucedan. Y vamos a entrar un poquito en detalle. Pero para mover a nuestra gente, tenemos que ayudarle a crear las condiciones de que definitivamente, y bueno, voy a refrasear eso. A veces nosotros las condiciones ya las crearon, están ahí. Ahora, dentro de la empresa, nosotros tenemos que tomar decisiones de qué tanto queremos movernos y qué tanto necesitamos movernos en función de lo que queremos. Porque un alto aquí. Cuando hablamos de la estrategia, la empresa tiene que pasar por todos los cuestionamientos que planteaba Carlos. Se habla de transformación digital. ¿Necesariamente todas las empresas tienen que transformar todo digital? No necesariamente. Depende de qué empresas estás, de cuál es tu razón de ser, cuáles son tus prioridades. Y entonces tú vas a determinar cuáles son los procesos y cuáles son la gente que tiene que moverse más rápido. Entonces hay un movimiento fuera y hay un movimiento dentro. Y tengo que saber moverme en ambos movimientos y ver entonces cuál es mi prioridad en función de mi empresa y mi estrategia, pero definitivamente hay que ponerse al filo para asumir riesgos, moverte, salirte de esa zona de confort y aprender a disfrutar de las nuevas experiencias. Entonces, ¿cómo yo voy a ayudar a mi gente a que lo disfrute este cambio? Comenzando porque yo, que le esté liderando, tengo que saberlo disfrutar. Entonces, cuando estamos hablando de esta transformación en las empresas a nivel de conocimientos, pues se requiere que estén claros los procesos, normas y políticas de la organización, la utilización de las herramientas, equipos, plataformas, a saber qué tienes, con qué cuentas, qué es lo que tiene que suceder. Y enfocarnos en eso, que por eso hablamos de especialización dinámica, exactamente qué yo necesito que suceda y hacerlo que se mueva lo más rápido posible. Darte el qué, el conocimiento que necesitas para usar ahora. Las destrezas.
las habilidades digitales y relacionales, comunicación interpersonal, hacer equipos, retroalimentación, autoempoderamiento, capacidad de resolución de problemas, delegación y delegabilidad. Hay una parte importante, tengo que saber, Carlos hablaba de algunas empresas que digitalizaron y lo que hacen es poner la página, la tienda en la web. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando va sucediendo una transformación digital, ¿quiénes son las personas que yo necesito que sepan usar la tecnología y quiénes van a estar detrás y necesito enfocarlos más en la solución de problemas y en la parte de las competencias blandas? ¿A quién necesito en cada punto para saber quién necesita más de cada una de estas destrezas? Y eso lo voy a saber cuando tengo claro mis procesos. Entonces, no todo el mundo necesita saber todo dentro de la tecnología, pero definitivamente necesita saber la tecnología como mínimo el lenguaje que estamos utilizando hoy día para comunicarnos. Este es como el inglés de antes. Ahora todo el mundo necesita saber inglés, todo el mundo necesita saber la tecnología, se necesita saber usar una plataforma para manejo de reuniones y hay unos conocimientos básicos, destrezas que tengo que ayudar a que mi gente la desarrolle. Una actitud para manejarme con ética, interdependencia, pensamiento crítico, colaboración y disciplina, porque hay un balance que tengo que tener en términos de que hay más autonomía, porque por lo mismo, más horizontal, más independencia, menos nos vemos, entonces tengo que confiar más en lo que tú haces, porque hay una parte que no voy a ver, sencillamente voy a ver los resultados. Entonces, eso tiene que ver con el liderazgo, pero tiene que ver con la actitud de mi gente para asumir esa responsabilidad y seguir colaborando a pesar de la distancia. Entonces, todo eso es necesario que suceda en nuestras empresas, dependiendo, la dosis va a depender de dónde está cada una de mi gente en relación al proceso que necesito cambiar para lograr la estrategia que espero en mi empresa. Pero hay algo que sucede transversal y por eso pongo esta imagen aquí, es ser empático con nuestra gente. ¿Qué están viviendo nuestra gente, nuestros colaboradores, más allá de las paredes, que ya no son paredes físicas, de ese ambiente empresarial? Pues la realidad que hoy día tienen es que todo se volvió una sola cosa. Entonces, trabajamos, educamos a nuestros hijos, ellos aprenden en no el escritorio, al lado, en la silla de al lado. Entonces, tenemos que estar conscientes de que esa es una realidad que está allí, que poco a poco irá cambiando, no sabemos cuándo, pero mientras tanto, todo se volvió uno. Entonces, eso requiere de otras destrezas, pero tengo que tomarlo en cuenta porque ya, como no hay paredes físicas, mi empresa está también dentro de su casa, de ese señor que está sentado ahí trabajando. Por lo tanto, sí, somos parte y tengo que tomar en cuenta lo que él está viviendo para que se sienta bien. No puedo ser ajeno de que hay un tema de seguridad, que tengo que proveer esa parte de salud física del ambiente para que la persona se sienta seguro de que está preocupado de la salud en su casa, de que hay un riesgo cuando sale a la calle y va a comprar algo, en todo lo que sucede del día a día, como decimos, se dice ahora, la covidianidad nos trajo otros aspectos y eso está impactando la parte emocional de nuestra gente y no podemos ser ajenos porque si queremos personas comprometidas, tenemos que, aquí hemos hablado de una comunicación abierta, de confianza, de creatividad, capacidad para innovar y eso requiere un balance en la parte emocional que se ve impactado por una incertidumbre que tiene dos aspectos. Una, que ninguno de nosotros controlamos, pero hay otra parte en la que sí podemos influir. Y mientras cuidemos esto como algo transversal, es decir, no importa en qué proceso, en qué departamento de la organización estés, te está afectando el sentirte seguro en tu trabajo, el sentir que tienes cierta información de lo que va a pasar mañana. Entonces, la parte que podemos
nosotros impactar como organización, es importante atenderla porque eso va a impactar la actitud de nuestra gente y su compromiso para lograr los cambios que queremos. A mayor compromiso, mayor velocidad para el cambio que queremos generar. Y para ese compromiso se necesita buena comunicación. Y una forma en la cual podemos ya incorporar en nuestro plan, el que no lo tiene es la parte de gestión de emociones, cobra mayor importancia, precisamente porque la realidad que estamos viviendo nos está poniendo a prueba cada minuto. Con lo que vivimos en la casa, dependiendo de la edad en que tengan los hijos, hay una presión mayor o no, más el tema salud de los que están cercanos, de los que están fuera, la incertidumbre. Lo que hemos mencionado anteriormente implica que estamos constantemente como haciendo malabares, como malabaristas jugando con distintas variables que no sabemos ni qué hacer y darle rápido a ver cómo se mueven. Y mientras mayor capacidad de gestionar de las emociones tenemos, entonces podremos manejar mejor estas variables y poder entonces ser más efectivos con lo que en el trabajo la empresa está esperando de nosotros. Se hace cada vez más importante que le prestemos atención a la comunicación como una destreza, yo diría que vital. A mí me encanta el tema de la comunicación, son de los temas que facilito, pero no solo por eso. Es porque en este momento yo estoy hablando con ustedes en este canal, plataforma digital, y lamentablemente no le puedo estar viendo la cara a absolutamente todos los que están presentes para darme cuenta de sus gestos, sus expresiones y poder medir qué está pasando en la parte emocional de ustedes. Entonces tengo que jugar a imaginarme lo que está pasando allí y tengo que ocuparme y asumir la responsabilidad de la comunicación para ser claros, directos y efectivos en lo que tengo que decir. Y sabiendo que hay un canal menos. Cuando digo un canal menos, si nos basamos en lo que plantea, por ejemplo, la PNL, Programación Neurolingüística, habla de que una comunicación efectiva y con mucho más influencia si manejamos los 3 canales. Muy simple: visual, auditivo y kinético. El visual se me está poniendo en juego en este momento. Bueno, pero me dirán, bueno, pero las reuniones Zoom, sí, pero muchas veces ahí viene un visual. Estás en tu casa trabajando, no estamos conectados por ninguna plataforma, pero yo tengo que confiar en que estás haciendo el trabajo. Y no te estoy pasando por al lado ni para tomarme el café contigo. Entonces necesito confiar en eso. ¿Y cómo voy a desarrollar esa confianza? Con una comunicación clara y efectiva de qué quiero, qué espero, cuándo. Igualmente hacia nuestros clientes. O sea, la comunicación es una herramienta que tenemos que hacernos expertos todos porque esta situación lo demanda más. Siempre es necesaria porque digo que el 90% de los conflictos que tenemos, llámese resultados que no queremos, tienen que ver con la comunicación. Ahora cobra más importancia, pero sobre todo enfocarnos en comunicarnos en este contexto. Saber exactamente cómo decimos lo que tenemos que decir para que esta información sirva a lo que quiero ahora. Hablamos de colaboración y solución de problemas. Lo mencionaba Carlos, lo mencioné yo hace un rato y lo estamos oyendo constantemente. Se necesita colaboración, son las competencias del siglo XXI. Pero eso lo decíamos hace tiempo, pero es que ahora tenemos otro reto. ¿Cómo colaboramos? Y además solucionamos problemas juntos a pesar de que tenemos que cuidar una distancia social. No le voy a hablar ni siquiera de plataforma, una distancia social. Entonces ya no podemos jugar a los juegos de integración de antes, tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿cómo nosotros, conociendo estos retos, vamos a darle herramienta a nuestra gente para que se genere el ambiente adecuado de confianza que me permita estar atento a lo que está pasando para dar la respuesta e innovar? Entonces necesitamos crear canales constantes de comunicación y entrenar a nuestra gente en cómo mantenemos el ambiente para sentirte a gusto, para poder generar esa colaboración y trabajo en equipo sin importar las distancias.
físicas de las cuales estamos ahora. Ahora bien, todo lo que he dicho hasta ahora son habilidades y competencias que necesitamos desarrollar, medir y garantizar que están a todo lo largo de la organización. O sea, cuando digo así es transversal, no importa el área en el que esté. Ahora, ¿qué va a definir a qué le presto más atención? Pues retomo que para definir un plan de capacitación, bueno, aquí voy a hacer, a quienes ya me conocen con este tema, yo suelo decir la lista de Santa. Digo, ok, estamos haciendo el plan de capacitación y entonces me dicen, sí, espérate, es que estamos esperando recibir lo que quiere nuestra gente y nos reunimos contigo cuando tengamos eso. Entonces, cuando vamos a la lista de Santa, es como si vamos a donde cada quien y le decimos, ¿qué tú quieres ahora? Ah, yo quiero aprender de digitalización, yo quiero aprender de marketing digital, yo quiero aprender de cómo manejar Zoom. Y todo el mundo te va a decir todo lo que entiende que necesita. Eso es la lista de Santa. Y Santa va a ver si te lo puede traer. ¿Cómo define Santa si te lo puede traer? Bueno, en función del espacio que tenga en el trineo, de la capacidad de compra que tenga, del tiempo para conseguir eso, en definitiva, dependiendo del presupuesto que tenga. Entonces va a tener que establecer prioridades. ¿Y cómo va a establecer prioridades? Bueno, es que comenzamos mal. Tenemos que comenzar nosotros como gestores, haciendo la pregestores y líderes, ¿qué yo necesito en mi gente para lograr más rápido lo que la empresa requiere? Entonces aquí, por eso esta imagen, volver a lo que decíamos al principio, bien claro hacia dónde va la empresa y eso me define la estrategia. Ahora, ¿cuál de esas estrategias que nos hemos planteado para este año es la que va a tener mayor impacto? ¿Cuál necesito mover primero? Ah, eso lo voy a saber si tengo bien claros mis indicadores para medir cuándo sé que ya llegué y cómo voy en el camino. Entonces, una vez que sé cuál es la estrategia que tiene mayor impacto y sé qué tanto me falta para llegar, voy a revisar mi plan de acción, que todo esto debí haberlo hecho cuando definí la estrategia, y entonces puedo decir, el plan de acción se ejecuta a través de mi gente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo yo puedo acelerar ese plan de acción? Y cuando yo hablo de acelerar, es porque en este momento en el que estamos, requerimos que esos cambios sucedan más rápido, pero también con calidad. Entonces tengo que saber dónde está ese botón que tengo que activar, esa ficha de dominó a la que le tengo que dar para que todo se mueva más rápido. Y esa ficha de dominó clave la voy a encontrar cuando tengo claro esta ruta, desde la estrategia hasta cuál es el proceso entonces que más me impacta y dentro de ese proceso de departamento, cuál es el que le falta más para llegar y el que es más crítico para entonces saber por qué le está faltando a mi gente para que pueda hacer esto más rápido. ¿Tiene lo que necesita? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Entonces, necesitamos revisar esos datos y no irnos solo por lista de Santa. La lista de Santa es pura emoción de qué es lo que quiero. Hacer un plan estratégico quiere decir que reviso qué estamos logrando. Como decía, cuál es la estrategia que tiene más impacto, cuáles son los procesos que están relacionados con esas estrategias, qué competencias necesitan mis colaboradores para agilizar ese proceso. Entonces, ya sí puedo sentarme en el tablero y definir cuál es mi mejor jugada. ¿Qué muevo primero para lograr el cambio que quiero? Y claro, yo estoy hablando de cambio porque cuando se habla de aprendizaje, si no sucede cambio, no hubo aprendizaje. Y si nosotros estamos necesitando un cambio de cultura, es porque la cultura implica comportamientos, la cultura implica forma de pensar. Entonces necesitamos pensar diferente para poder comportarnos diferente. Y entonces cuando nosotros logramos eso, podremos llegar a donde queremos. Ese objetivo que nos planteamos al principio. Y sin más, hasta esta es la ruta que nosotros proponemos para llegar. No va a haber cambio si no
tenemos a nuestra gente con la actitud, con el conocimiento y con las destrezas requeridas, pero sobre todo necesitamos el compromiso de nuestra gente. Y por eso enfaticé el que tenemos que ser empáticos, porque el compromiso se logra cuando nosotros entendemos qué necesita nuestra gente, cómo se siente, para que podamos influir en ellos y mover en ellos la ficha que hace falta para que entonces el tablero en el que estamos todos cobre sentido y podamos hacer el jaque mate. Aquí yo me detengo para dar paso a preguntas, comentarios que tengan para todos y bueno, le paso a Juan Pablo que nos va a ayudar a manejar esta sesión. Muchísimas gracias, Rosario, Carlos. Como soy el único que tiene audio y video, gracias. Aprovecho para decir que me sentí muy identificado con la foto del señor ahí que al lado tenía a los niños, al gato. Yo de verdad me sentí muy identificado. Yo, mira, en un par de años algo así me pasará. Si seguimos como vamos. Mira, Rosario, en el chat, Diana Rodríguez nos está diciendo, creo que es una pregunta doble, súper interesante, una pregunta doble, dice, ¿cómo ustedes señalan, estamos pasando de una cultura basada en el control a una basada en la confianza, específicamente en el teletrabajo? Entonces, claro, la pregunta es esta. ¿Cómo podemos presentar indicadores de este último esquema para que sea aprobada por la alta gerencia? No sé, Carlos, Rosario. Bueno, no sé, Carlos. A mí, primero que nada, ¿cómo podemos presentar indicadores de este último esquema? O sea, ¿qué indicadores quiere mostrar? O sea, mostrar el cómo generar la confianza. Bueno, o sea, estoy haciendo yo la pregunta. Quiero saber qué quieres probar, qué es lo que quieres que la alta gerencia te apruebe. Realmente en gestión del talento, uno de los grandes aspiraciones, y más cuando finanzas se pone cerquita de nosotros, son los temas de los indicadores. Recursos de gestión del talento, indicadores es algo bastante, es uno de los trending topics y ahora más con el tema de la transformación digital. Entiendo que la pregunta de Diana, si Diana puede aclararle un poquito más, si me atreviera yo a hacer el análisis, pregunta por qué indicadores, qué debemos tomar en cuenta para que realmente esté haciendo esa transición de una cultura basada en control a la cultura basada en confianza. O sea, cómo yo puedo entonces medir la gestión y cómo puedo saber que la cultura está cambiando. No sé si por ahí puede ir la cosa. Bueno, yo creo que Carlos quiere decir algo ahí, pero déjame hacer una pequeña, déjame hacer una intervención aquí antes. Mira, en la parte de la confianza todo se mide en función de los resultados y a la gerencia lo que le impacta para tomar decisiones es en función de resultados. Entonces, los resultados se miden con una parte económica, que a veces es la que más difícil se hace cuando hablamos de capacitación y no voy a entrar en esos detalles de por qué no y por qué sí, pero nuestro lenguaje desde recursos humanos, gestores de recursos humanos, es que tenemos primero, en todas las gráficas que vieron por ahí aparece la parte humana. No va a ser posible el cambio, las empresas se forman por gente, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, el recurso humano es estratégico y tiene que aprender a hablar el idioma de negocio y tiene que hablar de indicadores, por eso la estrategia tiene sus indicadores en función de logros económicos que la empresa busca. Entonces, ¿cómo yo traduzco eso en función de mi gente? Y cuando mi gente, en general, digo mi gente, yo me hago cargo de toda la gente, los colaboradores que están en la empresa. Primero, por eso señalaba, ¿qué estrategia es la que más le está importando a la empresa? Yo tengo que conocer los indicadores del plan estratégico. ¿Cómo yo voy a justificar que mi gente necesita, por ejemplo, cómo yo voy a generar más confianza? Tengo que trabajar la comunicación, la apertura, qué tan clara están los mensajes, qué tan horizontal es la organización. O sea,
¿qué quieres tú lograr que te aprueben? Un plan, por eso es que hago la pregunta, pero estoy compartiendo una reflexión. La confianza sucede, o sea, cuando hay confianza, los procesos son más ágiles, los resultados se logran más rápido. Cuando hay un proceso que no está avanzando, un proyecto que no se está implementando, revisa, porque si no es que no hay, si es que hay dinero y están los recursos y los materiales, entonces hay algo que tiene que ver con la gente, su comunicación, qué tan confiado me siento para hacer las cosas, qué tanto me están escuchando, qué tan rápido me dan la retroalimentación y las aprobaciones. Entonces, cuando eso sucede es porque hay confianza, hay una comunicación abierta. Entonces, ¿cómo yo voy a justificar que necesito herramientas para que haya mayores reuniones, haya mejores herramientas para generar confianza? Pues tengo que ver qué es lo que está impactando. Y si no, hazlo al revés. Cuando dices qué es lo que quieres presentar, ¿por qué quieres presentar eso? Porque va a mejorar qué. Y eso que tú quieres mejorar tiene necesariamente que estar atado a un proceso crítico que tiene que ver con una estrategia. Y tienes que buscar esa conexión. De lo contrario, vas a caer en la línea de abajo para fines de aprobación en el presupuesto. En el último renglón se va a quedar. No, cualquier pregunta en relación a aclarar esta pregunta que mencionas, o sea, la pueden hacer y nos vamos quizás más claro. No sé, Carlos, si querías agregar algo más. No realmente, porque creo que Rosario cubrió eh, magistralmente lo que había que decir. Es un tema de saber cuáles son los resultados que queremos, poner las metas, medir y verificar que, como me dijo un gran empresario de aquí de República Dominicana hace un par de semanas, ahora estamos siendo más productivos. ¿Cómo él lo sabe? Porque él está viendo que su gente está llegando a más y mejores resultados en el mismo o en menor tiempo con el nuevo modo de trabajo. ¿Cómo puedes demostrar eso? Cada cual tiene su realidad en cada empresa. Lo importante es que te preguntes cuáles son esos indicadores que te van a dar esa respuesta, porque la respuesta está ahí. Entonces, tengo también una pregunta bastante interesante de parte de Rainier. Rainier cuenta de una pregunta del cómo. ¿Cómo podemos vincular al colaborador desde la perspectiva humana? ¿Cómo podemos vincular al colaborador y a sus emociones en un proceso de cambio de cultura organizacional en este nuevo paradigma? Y dice, considerando que la pandemia ya está consumiendo bastante del componente emocional de la gente. O sea, ¿cómo podemos presentar un cambio cultural? ¿Cómo podemos vincular al colaborador? No sé, Carlos, tú que trabajaste, topaste el tema cultura, ¿qué tú le recomiendas ahí a Rainier? Bien, gracias. Excelente pregunta. Mira, el tema del cambio de cultura, a mí me llama la atención que tantas veces que se menciona y se habla, y, y como que hay que hacerlo con un cambio, con un manual de gestión del cambio al lado para que la gente no se sienta mal. Aquí hay dos vertientes. La primera es, evidentemente, la cultura es parte de la identidad. La gente no se resiste al cambio. No, la gente se asusta cuando percibe que un cambio está retando y cuestionando su identidad y que lo puede dejar en el aire. Su seguridad y su identidad. Entonces, si el cambio de cultura en tu organización está causando impactos emocionales negativos, lo primero que te tienes que preguntar es si estás haciendo el proceso de gestión de la cultura adecuadamente y por las razones y los medios correctos.
porque la gente debería sentir que este cambio lo estamos haciendo nosotros, que este cambio es para crear la cultura que queremos, no la que ellos quieren imponernos a nosotros, que todos somos parte de esto y que vamos a salir ganando, consolidados como un equipo, con una garantía de éxito y de unión. La respuesta está en cada quien, porque va a depender de cada caso y de cada necesidad de cambio. Sin embargo, en términos generales, es por ahí que va la cosa. Recordemos algo, la cultura es inconsciente. Y así como hay un inconsciente individual en el ser humano, que es el 95% de la mente humana, el inconsciente colectivo de la empresa es el 95% de lo que la empresa como ente, como colectivo, no se da cuenta. Como el pez que está en el agua. El pez que está en el agua no se da cuenta que está en el agua, porque ese es su ambiente natural. Y si tú le dices al pez que hay que cambiar el agua, el pez va a decir, ¿el qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el agua? Entonces, un cambio de cultura tiene que hacerse con la estrategia, con la destreza, pero también con la participación de la gente a través de una serie de actividades, de mecanismos, de herramientas, de técnicas que cambien el agua con la participación del pez, ayudando al pez a cobrar conciencia de que está en el agua, de la calidad de esa agua y de la conveniencia de cambiarla para respirar y desarrollarse mejor. Yo creo que esa se parece mucho a otra que nos hicieron, que tiene que ver cómo gestionar las emociones en los colaboradores, que hizo Pilar. Y va también por ahí, agregándole algo. Yo decía cuando hablé del liderazgo que había que estar presente y el humanismo. Este es el momento de que los líderes le den un toquecito de apoyo, de buenos días, de estoy contigo, de qué necesitas de mí a su gente cada mañana, y que le den, sin que la gente se sienta perseguida, sino todo lo contrario, y que le den ese cierre de qué bien lo hiciste hoy, qué necesitas de mí para mañana, cómo te sientes, cómo van las cosas contigo al cerrar el día. Hacerse presente continuamente, más humanismo, sin perder de vista que al mismo tiempo una fuerte orientación a los resultados. Rainier ahí escribe una muy bonita reflexión que te agradece muchísimo. Este es el momento de cambiar el agua junto a los peces. Muy buena la metáfora. También aquí tengo muy buenas reflexiones de Sonia. Diana también agradece muchísimo que hayamos respondido su pregunta, que de verdad quedó bastante satisfecha con Rosario, aunque hizo ahí también la aclaración, quedó bastante satisfecha. Marcia Rosa hace una pregunta bastante concreta, que sería la última, la penúltima pregunta, que se ha extendido un poquito. Marcia dice, ¿cómo podemos medir las actitudes a través de la capacitación virtual en las nuevas generaciones en una empresa? Rosario. Mira, las actitudes, igual que la parte de emociones, estamos hablando de algo que es intangible. Sin embargo, las actitudes, las emociones, los valores se manifiestan en comportamientos. Entonces, otra vez volvemos a que para yo medir, yo necesito algo tangible para medir. Y la única forma que tengo es de convertir en tangible lo intangible. Entonces, la actitud
de que si yo soy optimista, de que si yo estoy dispuesta al cambio, ¿cómo me lo mides? ¿Con el tamaño de la sonrisa? No, entonces tengo que verlo en función de la energía que le pones y tu energía se va a manifestar en logros más rápidos, más efectivos, porque estás más concentrado. Entonces yo tengo que encontrar la traducción de la actitud que quiero medir. O sea, esa actitud que yo quiero medir se manifiesta en un comportamiento y ese comportamiento me va a impactar un resultado. Y por allí es que yo voy a encontrar cómo medir. Y para darle el seguimiento, entonces también necesito ir midiendo qué es lo que quiero. Por eso las herramientas de hablar de clima organizacional, de evaluaciones de desempeño, métricas, nos va a ayudar muchísimo a poder tener una gráfica, una data que me ayude, porque allí se reflejan comportamientos que es la forma de hacer tangible lo intangible. Eso por una parte, pero por otro, tengo que tener indicadores claros. Yo pienso que lo que estamos viviendo nos pone a que seamos más simples en todo. Carlos en un momento de su presentación decía, dejemos los trajes, la informalidad y no sé cuánto. También dejemos las máscaras, porque ustedes estamos todos visitándonos unos a otros en las casas. Entonces eso quiere decir, metáfora, estamos abriendo las puertas. ¿De qué? Del ser humano. Y si tú quieres que yo me sienta bien en contacto contigo, tenemos que permitir que las puertas se abran. Y yo solo voy a abrir esas puertas si estamos con una comunicación clara, directa y en confianza. Y entonces, aunque sea en una pantalla, yo necesito verte, pero no verte para vigilarte. Como decía Carlos, es generar esos encuentros que, señores, se pueden hacer fiestas en Zoom, se celebran cumpleaños. Entonces también se celebran logros. Entonces también hacemos dinámicas a través de la virtualidad, porque la gente necesita un espacio de hora libre y hora loca para expresar sus emociones y sentir que su gente está ahí también. Y no solamente me está viendo los indicadores. Entonces, todas esas herramientas yo las puedo utilizar, pero las voy a utilizar ¿para qué? Para generar la actitud que necesito en mi gente para lograr los resultados que quiero. Entonces, resumiendo, la actitud tengo que buscar el comportamiento y el efecto resultado para poderlo medir. Buenísimo, Rosario. Sé que habíamos hablado que este encuentro era de 5:30, de 4:30 a 5:30 y son temas apasionantes. Fíjense como con el tema de las preguntas nos hemos extendido un poquito. Aquí hay preguntas muy buenas. Claudia Pimentel pregunta sobre las competencias que se deberán considerar, pero si les adelanto un poquito un trailer / spoiler, muy probablemente en Portafolio hagamos un evento sobre este estudio competencial que estamos lanzando con Multiplicity. Va muy dirigido a la parte competencial. No sé, Rosario, si tú, para que no se quede, tú puedes mencionar rapidito cuáles son esas competencias y tomamos esta como la última pregunta, o si quieres lo dejamos para el evento que seguro lo lanzaremos, lo anunciaremos después de esta espiral comunicativa de política, o sea, ya a mejor. Bueno, entiendo que en ese evento podrás hablar quizás con números más claros y tendencias. Ahora, ¿yo qué puedo decirte? Efectivamente, saludos Claudia, buena tu pregunta. Pues que hablar de las competencias que se deberán considerar prioritarias, y tú mismo dices, los nuevos retos, incluyendo tener menos presencia física para observarnos y sentirnos en mayúscula. Me encantó eso, porque sentirnos tiene que ver con esa parte humana. Y primero, los números, los estudios hace tiempo que vienen diciendo que tenemos que darles más prioridad, tenemos que enfatizar las competencias blandas. Y la realidad que hemos vivido en la pandemia es que quien sale adelante y sale más rápido es quien tiene mayor capacidad de las blandas que comienzan desde la gestión de las emociones, la capacidad de innovación, solución de problemas, colaboración. Entonces, son competencias blandas, pensamiento crítico, o sea, buscar soluciones. Entonces, las competencias blandas siguen siendo prioridad, pero encima de eso, o sea, o como base o soporte está
apoyar el desarrollo del ser, que sea capaz de abrirse para poder gestionar sus emociones. Es un buscar conocerte. Y a partir de allí vas a poder conectar, porque al final lo que está pasando es que la digitalización va a automatizar y a hacer más simple lo que puede ser simple, pero todavía nos queda una brecha para que nos alcancen en la capacidad de sentir, de innovar y en generar un vínculo emocional con alguien. Entonces, no podemos dar de lo que no tenemos, por lo tanto, allí es donde tenemos un espacio interesante para desarrollar. Ese es mi sentir desde el sentir que preguntas. Gracias, me encantaría, hay mucho que hablar y muchas anécdotas que compartir también y sugerencias, pero aquí estamos. Quedamos de mi parte, pueden escribirnos de manera directa cualquier conversación que quieran continuar al respecto, y yo, como dice Juan Pablo, respetando el tiempo, me despido aquí y agradeciendo el tiempo y el compartir y las preguntas de ustedes. Y bueno, paso a... Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Rosario, por este tan interesante encuentro, ¿eh? Tan interesante encuentro, reflexiones, ¿eh? Pero claro, también esto, lo interesante de esto no es solamente el que nosotros hablemos, sino también poder compartir con ustedes, muchos del área, grandes profesionales de la gestión humana y también de marketing y otras áreas afines, las preguntas, las reflexiones que están en el chat, de verdad que son 1A. Seguiremos, les pasaremos por correo, retroalimentaciones, lo que necesiten, estamos acá. Podemos coordinar incluso reuniones más puntuales para ver la realidad de cada empresa, con el equipo de Rosario y con el equipo de Carlos. De verdad, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por los minutitos extra, ¿verdad? No era nuestra intención, pero bueno, todos fuimos cómplices en que se extendiera con las preguntas. Muchísimas gracias a todos, feliz resto de la tarde, seguimos en contacto y bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto.